Saben, vamos ahora, yo no entiendo ahí, vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos 15 del 22 al 29. Del 22 al 29. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir con conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque me ha parecido bien, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. El tema de hoy es pasarlo bien. ¿Cuál es el tema de hoy? Pasarlo bien. Miren, la internet y las redes sociales se han encargado de distorsionar qué es el evangelio, de qué se trata el evangelio. Y hay gente que tienen una forma que todo es como espiritistas, como que todo es un espíritu, que si la boca, que si yo qué, y que si yo qué, y no mencionan la escritura en ningún nivel. Hay otros que son el extremo, que todo lo hablan con la Biblia. Mire, yo conocí un señor y llamé a un pastor para preguntarle que cómo era ese miembro. Ese señor no podía hablar en español. Todo lo mencionaba con la Biblia, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Y yo, pero señor, ese hombre guarda testimonio sí o no en su barrio, porque la Biblia dice. Pero dígame, ¿lo habla o usted habla español? No, porque la Biblia dice que todo. Un bibliólogo. Yo nunca había encontrado una cosa así en mi vida. Que se sabía tanto de la Biblia que no se podía hablar. Yo considero, desde mi punto de vista, yo he observado, he visto, él no se ve decir eso. Citaba la Biblia entera. Yo, mire, usted está loco. ¿Qué? Sí, porque no hay forma que un humano no entienda decirle al otro cómo es el otro. Pero usted no lo ve. ¿Cómo usted no sabe si es o no es cristiano ese señor que yo estoy pidiendo referencia de usted? No, porque la Biblia dice, mire, vamos a este tema. Usted y yo no nos vamos a comprender. Porque no es posible que yo tenga que mencionar la Biblia en todo hasta para ir para el baño. Eso no es verdad. Así que pásela bien. Y le tranqué. Está en el otro extremo, que son los liberales, que van a discoteca, escucha, que se dan una juca, que beben ron, que tiran cerveza, que se tiran hombres o mujeres y después van a la iglesia a alabar a Dios como si no pasó nada. Liberales, porque ellos viven en un mundo tan libre que van al otro extremo de la vida cristiana. Entonces, necesitamos volver a los orígenes de la Biblia, a los orígenes de la fe de nuestra iglesia. ¿Cómo así, pastor?
Porque hay otra tendencia también. Hay otros grupos que creen que hay que guardar ritos de todo tipo, que todo lleva una ceremonia, que todo tiene un porqué. Entonces, esas confusiones de las redes nos lleva a no tener claro qué es el evangelio. Y la gente cree que por vestir o no vestir somos o no somos. Cuando yo era así, de ese tipo de personas cristianas, yo andaba con un cristianómetro. Yo venía, ría, lo cañaba. Eso no es nada. Rían, tampoco es. Y yo me la pasaba juzgando a los demás en vez de observarme en mí que yo era y cómo yo soy y luchar conmigo todos los días, que es lo que estoy haciendo hoy en día. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede con la fe cristiana que muchos profesan que no es o sí es? Vamos a otro grupo. Quiero comenzar con el primer tema llamado la fe judía. La fe judía inicia con los apóstoles. Vamos a explicar qué es esto que quiero explicar. Recuerde que Jesucristo era judío, ¿sí o no? Era judío. ¿Él guardó toda la ley de Moisés? Sí, guardó toda la ley de Moisés. Lo que nadie pudo cumplir, Cristo lo cumplió. Ahora, los apóstoles creían que el cristianismo, que el evangelio era solo para judíos. Que los demás no tenían oportunidad de entrar en el reino de Dios si no era a través de la ley judía. Bien. Entonces, ¿qué tuvo Dios que hacer? Miren, ellos estaban limitados solo a los judíos. Pero Pedro, y lo estudiamos en el libro de los Hechos, tuvo una experiencia que lo marcó. ¿Cuál fue la experiencia? Estaba Pedro orando y de repente él ve en visión que baja un lienzo. ¿Y qué tenía el lienzo? ¿Se acuerdan que me estudié el libro de los Hechos aquí? Animales impuros, es decir, puerquito, culebra, ratones, ¿qué cosa impuro? El chicharrón, no sé. Lo que sea que estaba ahí gritando, estaban ahí. ¿Y qué dijo Pedro? El Señor le dice, mata y come. ¿Y qué Pedro le contestaba? Jamás. Yo nunca he probado cosas inmundas. Así que ser un hombre santo. A través de la ley judía. Entonces, ¿qué pasa con muchas denominaciones que se llaman judeocristianas? Que quieren mezclar el judaísmo con el cristianismo. Y eso no es así. El cristianismo es solo cristianismo. No existe un lazo intermedio entre judío y cristiano. Ahora, los apóstoles estaban en lo correcto porque hasta ahora Jesús le había enseñado eso. Pero ojo, no es que Jesús no le enseñó que había alcanzado a los no judíos. Porque vamos a ver, la mujer samaritana fue él allá, cruzó la región para hablar con ella. El hombre gadareno era un demonio gadareno de una región pagana. Y Jesús fue a cruzar por él y ese endemoniado cayó frente a Jesús. Y oiga bien, cuando le saca los espíritus, ¿a dónde manda los espíritus? Usted ve, hay una doctrina ahí rara, porque tú ves que los demonios entran a los puercos que no podemos comerlos. Hay de todo. Yo he oído de todo en este evangelio, señores. Está bien. Ahora, eso no es una doctrina. Fue que había que libertar a un hombre y fue libertado. Ahora, pero oiga esto. Entonces, pero Jesús también dio otro ejemplo. La parábola de la enseñanza del buen samaritano. ¿A quién fue que atracaron? A un judío. ¿Quiénes no lo ayudaron? Los judíos no lo ayudaron, ni el sacerdote ni el levita. ¿Quién lo ayudó? Un samaritano que actuó en misericordia y lo ayudó. También la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan de esa señora?
Vamos a explicarle. Estaba su hija endemoniada, su hija. Y Jesús le dice, no es digno que yo le dé el pan de los hijos a los perros. Fue eso que dijo Jesús. ¿Y qué dijo ella? Ay, Señor, pero aunque sea la migaja, los perros que uno coma está bien. ¿Qué hizo Jesús con ella? Lo que ella pidió. Porque le dijo, grande es tu fe, mujer. Es decir, no es que Jesús no le predicó a los gentiles. No, lo que pasa es que estaba entre líneas y estaba con ejemplo, pero no como una doctrina. Y para ellos, esos apóstoles, estaban encerrados, que era cumplir la ley judía y hacer las cosas como un judío. Ellos iban a las sinagogas a predicar. Pero hay un problema. Por ejemplo, yo no conozco ningún judío. Yo, Nehemías Félix. ¿Usted conoce alguno? Yo no lo conozco. Los judíos están en una clase que yo nunca he estado. Es como el que come con un chino. ¿Usted ha comido con un chino alguna vez? ¿Usted se ha juntado a comer con un chino y dice, vamos a sentarnos a comer? ¿Usted lo ha visto? Los chinos no se llevan con los dominicanos, señores. No con los dominicanos. En el sentido, ni es con nadie, así mismo. En el sentido que un chino no te invita a una boda, a un funeral. Tú no encuentras un chino que dice, ay, fulano, ve a una boda. Yo no conozco ese, y he comido mucho picapollo chino. Y a mí nunca me han invitado a ninguna parte. Ahora, así eran los judíos de conservadores. Ellos no se casan con nadie que no sea de su grupo y de sus etnias. Ahora, Dios llamó a un hombre, llamó a Pablo, un judío. Y cuando alcance ese judío, Dios tiene que hacer un milagro extraordinario en él. ¿Cuál fue el milagro? Lo dejó ciego. Se tiró 3 días de ayuno involuntario. Tú estás ciego, tumbado, tú no sabes qué tú estás, te dejan así meturuleco. Viene un hombre llamado Ananías que Dios le revela que vaya a buscar a ese hombre, que ore por él. Y ahí fue recobrada la vista. Pero ahí no queda. Para poder entrenar a Pablo, Dios llama a Bernabé. Y Bernabé es el que recoge a Pablo y lo enseña y lo bautiza. Bernabé entonces lo introduce a la iglesia. Porque nadie creía que se había convertido de verdad. Pero Dios hizo la transformación en Pablo. Pero tuvo que hacer una transformación porque así como fuerte era él, así iba a padecer por el evangelio. Por eso la gente cristiana que son como muy enérgicos, muy fuertes, que son como así, yo los respeto. Porque yo no sé de qué mundo que ellos vienen, de qué curiosidad que vivían, en qué droga, en qué patio, en qué callejón. Y son tan agradecidos que irían al fin del mundo por predicar el evangelio. Yo eso lo respeto. Sin embargo, mis hijos no los fueron rescatados en ninguna parte. Los hijos escuchan tampoco. Entonces esos muchachos vienen con un perfil más bajito. Porque es que no vienen de rodar en la calle. Porque viene de rodar en la calle, dice, wow, encontré lo mejor. Se vuelve loco predicando. Así me pasó a mí en mi vida. Cuando yo viví en soledad y depresión, Cristo llegó a mi vida y me dio la alegría de vivir. Y esa energía no se me ha quitado hasta el sol de hoy. Porque Él llegó a mi vida y me dio lo que yo no tenía. Entonces esa energía que Pablo tenía para llevar y arrestar gente y perseguir gente y ser religioso, Dios la invirtió al favor del reino. Oiga, eso fue extraordinario. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? Entonces, Pablo Dios lo llama a ser apóstol, predicador, maestro de los gentiles. Ahora, pasa el tiempo, vamos al tema 2. Conflicto de fe en la iglesia. En la primera iglesia. Ahora, ¿cuál fue ese conflicto de la fe de la primera iglesia?
que Pedro, Jacob, Juan y todos los demás querían seguir llevando los ritos judíos. ¿Como cuál? Circuncidarse al 8º día, guardar el sábado, lavarse la mano, eso sí era bueno. Cada vez que vaya a comer, eso era bueno. Eso era bueno. Y por eso los judíos sobrevivieron. En la peste bubónica, lo único que no sufrieron en la peste bubónica de la Edad Media fueron los judíos, porque tenían el rito de lavarse las manos. Y el Evangelio de Juan lo dice, en el Evangelio capítulo 2, que habían tinajas para lavado de las manos, porque no comían si no se lavaban mucho. Es una ley natural que Dios estableció para el beneficio de nosotros. Ahora, pero oiga esto. Entonces Pablo comienza a predicar y recuerda que Pedro tuvo Dios que revelársele con Cornelio. Y él entró por primera vez a una casa pagana a predicar. Y se convirtió Cornelio con toda su casa. Ahora, cuando viene Pablo y se convierte, él comienza a expandir el evangelio a otras regiones. Entonces, cuando ellos hacen así, hay un conflicto. Pedro dice que no, Jacobo dice que no, Bernabé y Pablo dicen que sí, que Sila dice que sí, que fulano dice que no. Y dijeron, bueno, vamos a reunirnos. E hicieron el primer concilio cristiano del primer siglo. Está en el capítulo 15. Se reúnen todos, y a reunirse todos, ¿y quiénes están? Los apóstoles, los líderes y la iglesia, para una decisión seria. Entonces, esa decisión seria tenía que ver con la fe en el futuro. ¿Qué iba a pasar con la iglesia? Señores, decidieron que Pablo, Bernabé, Sila, fulano y fulano son los que prediquen el evangelio a todos los gentiles. Y que ellos llevan el evangelio a donde quieran llevarlo. Y lo ungieron para ser predicadores y maestros de todo lo que es gentil. Ahora oiga esto. Entonces le dan, en el verso 24, ya lo leímos, le dan del 25 al 27, dice, así que enviamos a Judas, pero el 29, quiero enfatizar el 29, oiga qué dice el 29. Que se abstengan de los sacrificios, ¿a qué? A ídolos. Vamos a eso. En ese tiempo, no era la Virgen de Altagracia que estaba, era César el emperador. Y el que no le rendía tributo a César era asesinado. No era de que vamos a darle cárcel porque él no se inclinó. No. Ah, que lo despidieron de trabajo. No, esas cosas no. Era que era fusilado porque no rindió honor al emperador César. Y el emperador César se creía Dios en la tierra, porque su poder era mayor que cualquier hombre. Los cristianos comenzaron a no comer nada sacrificado a César ni a ningún nombre. Pero, que esa comida, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque esa comida era entregada a los dioses y lo pasaban. Los ídolos de ahora no son eso. Son artistas, son actores, son deportistas. Es decir, los ídolos fueron cambiados por a quién seguimos. Da pena que han documentado cristianos en videos de artistas mundanos, hermano, en cosas horribles, con palabras descompuestas, con ideas distorsionadas. La gente se inclina ante las ideas paganas hoy en día. Y si un cristiano dice no, eso es del diablo, nos catalogan de malo a nosotros.
Porque nosotros no vamos conforme a la carne. Entonces necesitamos tener claro que eso de sacrificio a ídolo tiene que ver con la inclinación a la reverencia de lo que es divino, que en este caso no es Dios. ¿Cuántas cosas tiene la gente clasificada como ídolos para su vida? Como el Dios del trabajo, de la producción, no importa cómo se llame, porque no saca el tiempo de adorar al Dios verdadero. Y para ello lo más importante es capacitarse, escucha. Hay gente que nunca termina de capacitarse. Y están ahí, pipán, estudian, y nunca terminan. Cuando vienen a despertar son ancianos ya tirados, chuecos, que no hay nada que hacer con ellos. Que nos tengamos ¿de qué? De los sacrificados a ídolos. De sangre. Vamos de sangre. ¿Qué es de sangre? Que nosotros los cristianos no comemos sangre. No comemos animales ahogados. Ojo, no es que si pasó una tormenta, usted está, oiga bien, usted está en arriba de una mata y está aislado por un mes y encontró un animal y usted no le va a entrar. Usted no va a preguntar, usted lo corta y se lo come en el nombre de Jesús. Porque lo más importante es la vida. Nunca va a estar ninguna religión por encima de la vida, hermano. Y ahí el error de muchos grupos como los Testigos de Jehová, que dejan morir a su familia por no transmitirle sangre. ¿Qué? ¿Ahora lo permiten? ¿En estos días lo hicieron? Aleluya. Por un paso, pues yo lo felicito entonces. Pero dejaron morir mucho. Claro, eso fue que ya como que cayeron, no sabía ese punto. Oye, qué buena cosa. Hace como un mes. Aleluya. Qué buen milagro. Oiga, me dio todo obrando, señores. Hay que cambiarlo porque se iba a guindar fulano. Gracias, hermano. Muy bueno. Está bien. Entonces, hermanos míos, ni ahogado, que es lo mismo, ni de fornicación. Vamos a ver qué es de fornicación. Hermano, nuestra vida debe ser santa a nivel sexual. En el Antiguo Testamento, la ley decía que si tú mirabas a la mujer ajena, era pecado, ¿verdad? No. Que si tú te acercabas a la mujer ajena, que no codiciara a la mujer ajena. Y también, si eran solteras no era problema, porque no tenían compromiso. Tenía que ser una mujer que no tuviera marido. Pero en el Nuevo Testamento eso cambió. ¿Cómo cambió, hermano pastor? Ahora Jesús dice, el que codicia a una mujer y la ve, ya pecó. No que haga el acto, sino que también vaya al pensamiento. Imagínense cuántos pensamientos sexuales existen en pornografías, en anuncios pornográficos, en canciones pornográficas, y la gente se inclina ante el Dios sexo. Los idólatras del Antiguo Testamento, como la gran diosa Diana y otros dioses más, eran prostitutas como sacerdotes que habían dentro de los templos. Así era la vida en ese tiempo. Entonces, ¿qué la gente canta? ¿Qué la gente ve? ¿Cómo que yo estoy contigo y estoy pensando en otra? ¿Cómo que 2, que 3, que 4, que 5? ¿Cómo que de qué que tú estás hablando, por Dios? Entonces, la gente no entiende que el cristianismo tiene que ver con santidad, con una vida consagrada a Dios. No es posible que una gente que vamos a conocernos en una cabaña. ¿Cómo que a conocernos en una cabaña? Y lo ven como si fueran a beber agua. Porque están alejados de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ese conflicto entra a la iglesia
hizo que tomaran una resolución y explicarle bien a los cristianos que la vida cristiana es esto. Ahora, cuando Dios llama a Pablo, ¿qué pasa con Pablo y el Evangelio? Que Pablo explica lo que Jesús no explicó. ¿Qué Jesús no explicó? ¿Cómo tratar los padres a los hijos? ¿Cómo tratar el esposo a la esposa? ¿Cómo se organiza una iglesia? ¿Cómo debe ser un líder de una iglesia? ¿Cómo debe ser el orden de la comida del Señor en la cena del Señor? Él explicó también que un cristiano debe ser puro y consagrado a Dios. Que nosotros no podemos perder el tiempo, y aclaro esto bien claro, aclarándole a nadie que hay que guardar de la ley de Moisés. Pablo dice, no pierdan su tiempo contendiendo, discutiendo, que si va a ser esto, que si va a ser lo otro. Suelte todo eso. No pierda en genealogías interminables, que Moisés, que Abraham, que Noé. A usted no le importa eso ya, hermano. A que debe saber de dónde viene y cómo es un judío. Usted no es judío. ¿Me voy a entender? ¿Quién es judío aquí? Me levante la mano. Repito, yo no conozco ningún judío. Yo. A ninguno. Entonces hay gente que se dedica, oiga bien, a poner candelabros del Antiguo Testamento. A decorar iglesias con utensilios antiguos. ¿Qué vaso de proposición? ¿Qué si yo qué? Todas las fiestas del Antiguo Testamento quieren traer al Nuevo Testamento. La única fiesta del Antiguo Testamento que tenga el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Pentecostés y la Pascua. Después, no hay más fiesta en el Nuevo Testamento. Cambiaron de definición también. ¿Y cuál es la definición, Esteban? O sea, porque la Pascua era la salida de Egipto. Ajá. Nosotros celebramos la muerte y su resurrección de Jesús. Exactamente. Y Porque un nuevo pacto. Pentecostés tampoco celebramos lo que ellos celebraban. Tampoco celebramos. Era de cosecha. Es cosecha. Nosotros celebramos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Oiga el trasfondo del Nuevo Testamento. Es decir, que si tú te pones a estudiar todo el Antiguo Testamento para vivir la fe, te puedes perder. Le repito de nuevo. Si tú te pones a estudiar el Antiguo Testamento para encontrar la fe de cristianos, te puedes perder. Incluso decía que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que es el Nuevo. Entonces, si es la sombra, quédate en la mata, no en la sombra. Ve directamente a la fuente. Mire, yo estuve caminando en estos días y me encontré con una señora y unos señores que estaban en un parque leyendo crónicas. Y leyendo crónicas estaban leyendo de Salomón, de las 700 mujeres, las 300 concubinas, qué sé yo. Estaban ahí, pipá, leyendo y leyendo. Y yo vengo y le digo, ay señores, buenas, ¿cómo están ustedes? Bien. Qué bueno que están leyendo la Biblia. Yo sí me alegro que ustedes en la fe estén buscando de Dios. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál problema? Miren, buscar la fe en el Antiguo Testamento es algo muy difícil. Porque hay que aclarar tantas cosas para entender algo. Que es difícil que eso te ayude a ser cristiano. ¿Cómo así? Yo sí. Porque mire qué pasa. El centro de la Biblia es Jesucristo. ¿Quién es el centro de la Biblia? Y para aprender qué dice Jesucristo, ¿dónde te crees que lo leemos? En los evangelios. Y en el Nuevo Testamento, porque no hay de otra. Diga, escucha. No esperé eso. Cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé por Génesis. Seguía y yo lo conté, yo dije, pero ¿qué Dios es? ¿Se da cuenta? Entonces hay gente que se aferran a los salmos, se aferran a los proverbios. Yo me convertí con el Salmo 21, pero el Salmo 21 me lo enseñaron que Cristo quiere lo mejor para mi vida. Y ahí acepté a Cristo como mi Salvador. Pero ojo, entonces cuando yo le explico a esos señores, se quedan así. Y le hice una prueba así sencilla. Mire, Cristo se encontró con tal hombre y hizo esto. ¿Qué le respondió? No sabía. Se encontró con tal hombre, ¿qué le respondió? No sabía. Es decir, no sabía nada de lo que Jesús decía.
¿Y se da cuenta? Entonces su fe no puede afirmarse leyendo Salomón. Tiene que leer el Nuevo Testamento. Tiene que leer qué dice Jesús a su vida, a mi vida. ¿Qué dice Jesús a los demás? Y después de eso tiene que saber qué Pablo dice en la Biblia. Porque Pablo tiene 13 libros escritos en la Biblia. Por cantidad de autor, Pablo va en el segundo lugar de enseñanza en la fe. Se quedan así esa gente. Ay, que no se vaya, no, que tengo que ir a cocinar, mi esposa me está esperando. ¿Se da cuenta? Porque nosotros debemos estar claros que nuestra fe está fundamentada en el Nuevo Testamento. La primera vez que se llamó cristiano fue en el Nuevo Testamento. ¿En qué ciudad fue ese? ¿Qué ciudad? En Antioquía. Se llamó por primera vez cristiano en Antioquía los creyentes en Jesús. Ese nombre no viene del judaísmo, viene del cristianismo. La fe nuestra está puesta en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Jesús y cómo vivió Jesús? Oiga bien, porque nosotros aferrarnos a las leyes de Moisés, aferrarnos a la vida de los jueces, aferrarnos a los reyes, encontraremos hombres con muchos defectos y con muchas situaciones y nos justificaremos. Porque yo tengo el corazón como David. Y cuando adultera, pide perdón. Y cuando engaña, pide perdón como Jacob. Es decir, como los héroes del Antiguo Testamento tienen tantos defectos, es más fácil justificarnos nosotros. Dios sabe que 7 veces cae el justo y Dios lo levantará. Hay una canción cristiana que yo no la canto ni la digo. ¿Y cómo es que dice? Yo me caigo y yo me... ¿Cómo es? Yo me caigo, tú me levantas, yo puedo... Caigo y ¿qué tanto cae? Pero también dice, cuán eterno es tu amor para mí. Para justificar en eso mismo también. Para justificar porque engaña, porque roba, porque miente, porque es fornicario, porque hace todo, porque su amor es inmenso para mí. Y no importa lo que yo, Él sigue amándome. Nada que pasa es que tú no quieres planificar tu siguiente caída. ¡Ah! Esto es cierto. Todo eso es cierto, pero ¿cómo que tú vives en el suelo y no estás subiendo de la escalera? ¿Cómo es eso? Porque no ha nacido de nuevo. No se ha arrepentido y cambiado de conducta. Y es más fácil justificarnos en el antiguo. ¿Y por qué no cogen a Esteban el mártir para seguirlo? ¿Por qué no cogen a Esteban el mártir, que fue apedreado hoy mismo? ¿Por qué no cogen a Juan Bautista, que le cortaron el cocote? ¿Por qué no cogen esos héroes del Nuevo Testamento? Porque no duraron cientos y cientos de años. No, porque no duran cientos. Gracias, hermano, gracias. Porque le limpiaron el pico temprano a los dos. Nosotros lo que queremos es bendiciones. ¿Para qué? ¿Para tener pecado? No vale la pena. Es mejor morir en la cruz del Calvario, como murió ese muchacho ahí, ¿cómo se llama? El ladrón. Hay gente que quiere morir en la fe, pero así, en el Calvario. Porque mueran en el Calvario, entonces. 33. Pero ellos quieren Matusalén. Ellos quieren Salomón, David, viejito. No, por el pecado. No. Entonces queremos vivir esa vida amando el Antiguo Testamento con toda su misericordia. Pero no queremos justificarnos. Queremos justificarnos, pero no queremos arrepentirnos. Porque, oiga bien, la fe judía no es la fe cristiana. La fe judía se basa en esos héroes del Antiguo Testamento. La fe cristiana se basa en todos los héroes del Nuevo Testamento. Gente que dio su vida por el Evangelio. Gente que fue apedreado. Y ellos lo dicen. Estos hombres, Bernabé y Pablo, dieron testimonio con su vida por Cristo. Esos son los hombres que debemos seguir. Las mujeres que debemos seguir. ¿Se recuerdan una señora que murió y la tuvieron que resucitar por buena que era en el Nuevo Testamento?
¿Cómo se llamaba? Tabita Dorca. Y ellas lloraban, le dijeron, mira, nosotros, mira toda la ropa que ella daba y cosía. Me recuerda Nani, cosía y entregaba ropa y llevaba ropa y estaba dispuesta y que sí o qué. Ay, y el Señor se la llevó, fulano a algo, oró y fue resucitada. Y ella lo que hacía era ropa y regalar, señores. Era la acción de vestir al desnudo, al necesitado. Pero si tú no sirves para nada en el Evangelio, ¿para qué Dios te va a resucitar? ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres que te digan? Ah, que tú sí eres grande, que si Dios, que si yo, que grande de qué. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y sencillo. Y alcanzaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. El Jesús que yo conozco anduvo en burro. No le faltó nada, porque su muerte fue de millonario. Su muerte fue de millonario. En una caverna con una piedra nueva, hecha nueva, de millonario. Pero él vivió humildemente. Y cuando faltaba, él multiplicaba, porque él no quiere saber de qué hacer tampoco. Y decían, no desperdicien, recojan los canastos, guárdenlos. Que el problema es que los pobres. Yo tengo un señor que no viene a la iglesia porque yo una prédica de estas que dice, haced bien a los hermanos, haced bien a todos, pero especialmente a los hermanos. ¿No volvió a la iglesia? No, que la Biblia está equivocada. Ay, no me diga. Que la Biblia está equivocada, papá. ¿No será que tú que estás equivocado? No, porque no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Si lo dice, vamos, léalo. Léalo. Sí, pero es que lo dice. ¿Qué tú crees que yo haga? Si vamos a hacer bien, si somos cristianos, primero hagamos bien a nuestros hermanos. Porque ¿sabe por qué hay que hacerle primero bien a nuestros hermanos? Porque en el libro de los Hechos, su capítulo 1 y 2, los hermanos repartieron todo en común y todo el mundo estaba saciado y nadie tenía necesidad de nada. Así era el Nuevo Testamento. Así es la fe. Eso es un ejemplo vivo, porque como es que tú te vas a preocupar por el de la calle y lo de tu casa para que no trabaje. Y lo de tu casa. Primero lo de tu casa. Primero los nuestros. Por eso nosotros nunca dejamos de orar por los trabajos, por que Dios supla, que Dios tenga que ver con ustedes, con su salud, con todo. Porque si ustedes también tenemos menos que orar. ¿Sí o no? O entonces oramos por otros que están en necesidad para que salgan de necesidad y Dios los lleve a otro nivel. Pero si le damos a todo el que pasa por la calle, ¿tuviéramos iglesia aquí con aire acondicionado? Yo no creo. No estuvieron sentados en silla. Estuvieron sentados en una mata echando brisa. Con cartones. Y sin inodoro y sin nada. No sé qué iban a hacer. Porque la gente que da todo, que se queda ¿qué? A pedir. Y el libro de Proverbios no nos enseña eso. Nos enseña a ahorrar, a almacenar, a cuidar, a proteger, a multiplicar y a trabajar. Porque el que no quiere trabajar, dice Pablo, que no coma. Es duro. La Biblia tiene una doctrina del Nuevo Testamento dura, hermano. Pero no fui yo que la hice. Es la Biblia que lo dice en el Nuevo Testamento. Y le termino con esto. Señores, Jesús está para ser crucificado. Llega una señora, coge un perfume de alabastro, un alabastro es un tarro carísimo, lo parte, se lo tira a Jesús, coge el cabello, le lava los pies, le lava todo. Y dice Judas, oye, qué desperdicio, voy a dar a los pobres. ¿Qué Jesús dijo? A la gente no le gusta lo que Jesús dice a veces. Los pobres estarán con ustedes siempre. Estos chelitos, que era como $500,000, estos chelitos es para mí, ungirme a mí, porque voy a morir. Es decir, que Jesús se tiró el último perfume más caro para ir a morir, señores. Lo ungieron entero. ¿Y por qué no se lo dieron a los pobres? Porque era para el santo. Hay cosas que son consagradas para Dios, que no es para ningún hombre, ninguna mujer, ni para nadie. Es que Dios lo quiere así. Entonces el Evangelio, la última parte, Junior. Pásalo bien, ese fue el... Sí, pásalo bien.
Esa palabra quiere decir, ya no se discuten ustedes con eso. Suelten eso más, no sigan discutiendo con nadie. El que venga, ¿qué tú crees? ¿Igual del sábado? No hable de eso, suéltelo. ¿Qué tú crees? Hay que coger cuernos de aceite. Hay unas iglesias que con unos cuernos de aceite así grandísimos y te lo tiran encima y te bañan. O tiene uno, ¿qué es lo que tiene? Una trompeta de un cuerno, una cosa, yo no sé. Sofá, eso mismo. El que quiera que alabe, yo digo que no, porque el que todo instrumento alabe, pero no puede decirme que si tú estás en el sofá, la presencia de Dios no está. ¿Quién dijo eso? Yo no puedo ningún objeto ponerlo más importante que el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Porque en el día de Pentecostés no sonó nada. ¿Qué sonó en el día de Pentecostés? Díganme. Del cielo que vino. ¿Qué instrumento tocaron ese día de Pentecostés? Dígame. Ninguno. Pues estaban escondidos, señores, tenían miedo. Estaban orando. Y orando. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Orando. Descendió el Espíritu de Dios. Y se repartió como lengua. Y hubo un milagro, hubo conversión, hubo de todo. Porque la presencia de Dios tiene que haber conversión también. No instrumento. No es que... No. No digo que el que tenga, que lo use. No es eso que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no son los objetos. Que hay que tener el rol de muchas iglesias que no quiero mencionar. Pero que si no ve el Santísimo. ¿Cuál Santísimo? Que el altar, que si no está el altar, ¿cuál altar? Cristo, cuando murió a las 3 de la tarde de ese jueves, oiga bien, se rasgó el velo en dos, de arriba para abajo, ¡pran! Si acabó vivir bajo ley, da el otro. Sino vivir en la gracia, con una vida íntegra. ¿Vivir dónde? En la gracia. Vivir en la gracia es reposar, es tranquilidad, es paz. No es lo que yo hago, es lo que Él hizo. Amén. Y si yo descanso en lo que Él hizo y en el poder de su sangre, soy santo. Y me conservo en santidad por el pago de sangre que Él hizo por mí. Cuando yo tomo siempre eso en cuenta, que en la cruz del Calvario Él llevó todos mis pecados. Y cada vez que yo peco, me acerco a Él porque yo soy pecador, pero no vivo en el pecado. Y termino en esto. Yo no puedo vivir engañando a los demás para yo tener dinero. Porque soy un ladrón. Pablo dice que el que robe no robe más, sino que trabaje. Entonces, necesitamos vivir esa vida íntegra en la gracia de Dios. Y si vivimos en esa gracia, lo pasaremos bien. Porque viviremos en paz y viviremos en el gozo del Señor. Y los frutos del Espíritu estarán en nuestras vidas. Vamos de pie, mis hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a vivir bien, Señor. Acompañado de tu Espíritu en nuestras vidas. Que tu presencia esté en nosotros, Señor. Que te agrademos a ti, Señor. Ayúdanos a vivir en tu gracia, Señor. Y en santidad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.